Vamos a continuar con el tema 9, traslado de sustancias orgánicas. Vamos a ver qué factores lo afectan. La sacarosa es el producto principal de la fotosíntesis y se transporta a través del floema, un elemento criboso, ¿sí? Y se transporta en altas concentraciones. Su movimiento va a ser principalmente por difusión pasiva y puede seguir dos rutas. El mecanismo de descarga de la sacarosa va a variar según el órgano de destino. Los órganos de almacenamiento, por ejemplo las raíces, el transporte es activo, ¿sí? Que consume ATP porque se acumula en contra de un gradiente de concentración. Pero en órganos en crecimiento, como por ejemplo un brote, una hoja, el transporte es pasivo por difusión, ya que la sacarosa se consume a favor del gradiente. Entonces, en el caso de los destinos de almacenamiento, es apoplástico y requiere consumo de energía en forma de ATP, y si son destinos en crecimiento, es simplástico por difusión pasiva. La ruta de transporte difiere según el tejido. Si son órganos vegetativos, como hojas, tallos, eso es vía simplástica. Si son órganos de reserva, por ejemplo tubérculos, es apoplástica. Si son semillas en desarrollo, por ejemplo, al inicio es simplástico en los tejidos maternos y cambia a apoplástico al llegar al óvulo, donde los fotoasimilados se van a acumular entre la membrana y el óvulo en formación. La distribución de fotoasimilados o la partición va a depender del gradiente entre fuente y destino. Fuentes van a ser los órganos productores, por ejemplo una hoja madura, y destino va a ser el órgano que consume, por ejemplo una raíz, un brote, un fruto. El floema transporta los nutrientes hacia arriba y hacia abajo según la posición relativa del destino más cercano. ¿Cómo se particionan entonces los fotoasimilados? Bueno, las hojas particionan fotoasimilados hacia los diferentes destinos según su posición en el tallo. Y en cuanto a la germinación, en cuanto a la germinación de semillas, el endosperma o los cotiledones pasan a ser la fuente y el ápice radical y caulinar pasan a ser los destinos. Como vinimos hablando, la sacarosa es el producto principal de la fotosíntesis, se va a transportar a través del floema en altas concentraciones mediante un movimiento de difusión pasiva. Y puede seguir dos rutas, vía simplástica a través de plasmodesmo o vía apoplástica, que sería extracelular. En el apoplasto, la sacarosa se puede hidrolizar a glucosa o fructosa para poder ser absorbida. Sin embargo, estos monosacáridos rápidamente se convierten en sacarosa o se almacenan en la vacuola. Pero esta partición de fotoasimilados va a depender de varios factores. Por un lado, la posición y la edad de la hoja productora, y por otro lado, la actividad de los distintos destinos. La fuerza de un destino va a estar determinada por el tamaño del órgano del destino. A mayor tamaño, tiene una mayor demanda, tiene una mayor actividad metabólica, especialmente lo que es respiración. Entonces, un destino con mayor actividad y tamaño atrae más los fotoasimilados. Las hormonas vegetales también pueden modular, digamos, o pueden afectar este transporte o esta partición. Este es un ejemplo práctico de cómo se distribuye en una planta con 4 hojas, ¿sí? Cada hoja tiene diferente edad. Las hojas adultas 1 y 2 exportan principalmente a las raíces de color naranja y al ápice de color rojo, mientras que las hojas jóvenes 3 y 4 distribuyen básicamente a lo que es hoja 4 y ápice. Fíjense, la hoja 1 va a estar exportando la mayor parte a la raíz, ¿sí? La hoja 2 también va a exportar a la raíz, pero va a estar exportando un poco hacia la hoja 4 y ápice. La hoja 3, que ya está más cerca del ápice, es mayor la cantidad que exporta hacia la hoja 4 y hacia el ápice, y la hoja 4 mantiene casi todo su
su fotoasimilado y hay parte que está exportando a al lápiz. Y fíjense, la hoja 4 aporta muy poco a la raíz. En dicotiledóneas, los fotoasimilados se distribuyen preferentemente hacia el ápice en crecimiento vertical o hacia la base en las raíces, en órganos del mismo ortóstico, o sea, la hilera vertical de hojas. Hay un experimento clave que se hizo en girasol, que al remover las hojas de un ortóstico, solamente las flores asociadas a las hojas remanentes, es decir, las que no se sacaron, se veía en el girasol que habían desarrollado granos solamente del lado que permanecieron las hojas. En gramíneas, en gramíneas, los nudos permiten que haya un entrecruzamiento de haces vasculares, entonces facilita el movimiento lateral. ¿Sí? Existe una mayor flexibilidad en lo que es la distribución comparado con dicotiledóneas. Los cambios que podemos ver en la translocación durante el desarrollo foliar. Una hoja joven, marcada con carbono 14, retiene el 100% de sus fotoasimilados. Si vemos una hoja en expansión, vemos que las zonas más maduras exportan a tejidos más jóvenes. Y una hoja adulta 100% en expansión exporta casi todo, ¿sí? Excepto cerca de los meristemos. Y finalmente, en una hoja adulta expandida al 100%, exporta casi todo, excepto cerca de los meristemas. Fíjense cómo es la relación entre la edad de la hoja y la translocación. ¿Se acuerda que dijimos que la hoja de arriba, la hoja número 4, sería la más joven? Bueno, fíjense en función a su expansión y su porcentaje de traslado. Hasta el 45% de expansión no evidencia un traslado. Sin embargo, recién al alcanzar el 55% de expansión, traslada un 4% de lo que produce y de sus fotoasimilados. Recién al alcanzar un 65% llega al 10% y cuando tiene el 90% de expansión, traslada cerca del 85% de los fotoasimilados. En el caso de la hoja 3, exporta un máximo de fotoasimilados, exporta todo, fíjense 100%. La hoja 4 ya el 90% de los fotoasimilados. Y la última, que sería la hoja número 1, exporta el 33%. También hay que tener en cuenta que la senescencia temprana exporta compuestos nitrogenados y fosfato para reciclar, y donde ocurre la 1, que podría estar en una senescencia avanzada, trasloca productos de degradación, o sea, cosas del núcleo y de la mitocondria que fue degradando. ¿Sí? Esto es, por eso es solamente el 33% estamos hablando de fotoasimilados. Fíjense, en este caso tenemos datos de exportación e importación como porcentaje de la actividad total en una planta de soja. Vean cómo el tamaño de la hoja, cómo va de 0 a 50, ¿sí? Y la exportación comienza, antes del crecimiento, comienza con la importación. La importación máxima alcanza con el tamaño de la hoja aparentemente entre un 20-25%, y luego la importación comienza a decrecer. Aproximadamente en esta etapa, cerca del entre 25 y 30%, la hoja ahí comienza a exportar, ¿sí? Pero se ve que hasta que la hoja no llega aproximadamente a la mitad, la primera mitad del lado izquierdo es básicamente importación, y a partir del 50% de expansión de la hoja comienza la exportación. ¿Sí? Se ve cómo la hoja puede funcionar tanto como productora o como consumidora. La dinámica en órganos reproductivos. Por ejemplo, en una espiga de gramíneas tiene una fase inicial, que es el máximo consumo, que es para la formación de carpelos, una preantesis, que sería una menor demanda en espiga, pero es mayor en el pedúnculo, que es el soporte estructural, y posfecundación, los fotoacumulados se van redirigiendo para llenar el gránulo.
Ahora, ¿qué factores van a afectar el traslado? Bueno, básicamente luz, agua, temperatura, nutrientes minerales y hormonas. En cuanto a la luz, Nelson y colaboradores demostraron o encontraron que cuando las plantas se mantienen en oscuridad, el mayor transporte de fotosintatos se realiza hacia la raíz. ¿Por qué sucede esto? Porque hay un balance de fotosíntesis y respiración. Y entonces en oscuridad, sin luz, la tasa fotosintética cae a cero. Pero la respiración, que es el consumo de carbohidratos para generar energía, eso se mantiene activo. Especialmente en tejidos con alta demanda metabólica como ¿quién? Como las raíces y los meristemas. ¿Sí? Como consecuencia, las raíces se convierten en destinos fuertes, ya que la actividad respiratoria va a necesitar ATP, hace atraer más los fotosimilados hacia sí. Y esto lo evidenciaron con el enraizamiento de estas estacas en oscuridad. Ocurre un mayor enraizamiento al no haber producción de nuevos fotoasimilados y en ausencia de fotosíntesis. Todas las reservas se redirigen exclusivamente a las raíces para mantener su crecimiento en los meristemas radicales. Em, ¿Cómo se reorganiza este mecanismo de partición? Bueno, la fuerza del destino, que son las raíces, van a cambiar su actividad respiratoria porque ya no tenemos más fotoasimilados, ¿sí? Que vayan hacia las hojas nuevas, sino que hay toda una redirección hacia las raíces. También, también hay hormonas involucradas, por ejemplo, la auxina, que puede potenciar este efecto del desarrollo radical. ¿Y por qué no ocurre lo mismo en la luz? Bueno, porque en condiciones de luz las hojas compiten como destino, ¿sí? Es lo que les mencionaba, para crecimiento foliar o para síntesis de nuevos compuestos, entonces redistribuyen los recursos. Y lo que hace la oscuridad es elimina esa competencia enfocándose en el flujo hacia los órganos subterráneos. El agua, bueno, tiene su efecto sobre la fotosíntesis. El estrés hídrico lo que hace, ya vimos, va a regular la apertura y cierre estomático y va a limitar la entrada del dióxido de carbono que permite la producción de fotoasimilados. Hay un efecto sobre el crecimiento de órganos, ya que una baja presión de turgencia inhibe la expansión celular y reduce el crecimiento. Debilita la fuerza de destino de los órganos entonces porque tiene menor demanda metabólica. Em, Tiene el impacto en lo que es el transporte fluemático. Bueno, el agua, al ser esencial para mantener el flujo en el floema, ¿sí? Si hay poca agua, va a haber poco flujo. Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo, el déficit hídrico controlado se puede usar estratégicamente. Por ejemplo, para acumular sacarosa en los tallos. Por ejemplo, en caña de azúcar, al reducir el agua disponible, el azúcar no se puede traslocar eficientemente a otros órganos. Entonces los va a acumular en el tallo, lo cual es una ventaja para la caña de azúcar. El efecto de la temperatura en el transporte de sustancias orgánicas. Bueno, primero, eh, la temperatura afecta el transporte fluemático a través de la viscosidad de la savia, ¿sí? Porque a mayor temperatura, menor viscosidad, entonces tiene mayor velocidad de flujo. Pero también afecta la actividad enzimática, ¿sí? Del metabolismo asociado con la carga y descarga de la sacarosa. Porque las enzimas que tenemos ahí que juegan un papel importante son las ATPasas, ¿sí? Y a través de la respiración aumenta la demanda energética en los tejidos activos, o sea, modifica la fuerza de los destinos. En el caso de arveja, que tiene un rango óptimo entre 20 y 30, que es típico para especies templadas, las temperaturas fuera de este rango reducen la eficiencia del transporte. Por ejemplo, a 15 grados y se hace un transporte más lento. La caña de azúcar, por ejemplo, tiene un rango óptimo entre 20 y 33 y algunas especies, bueno, pueden tolerar mayores temperaturas, pero la velocidad del transporte básicamente aumenta linealmente en este rango
por la menor viscosidad de floema y la mayor actividad de carriers de sacarosa. Hart, en un experimento que hizo cuando la temperatura de la raíz se mantiene más elevada que la temperatura de la parte aérea, el transporte aumenta hacia la raíz. Si una raíz caliente, eh, aumenta el transporte hacia las raíces porque hay mayor actividad respiratoria, ¿sí? Entonces incrementar la fuerza del destino. Este es básicamente el experimento que hizo Hart en caña de azúcar para ver el efecto térmico en el transporte de fotoasimilados. Acá vemos la prueba testigo, tenemos aire en la planta, la zona de aire frío, que sería la parte aérea y las raíces, están a 22 grados y muestran un mayor porcentaje de fotoasimilados en hojas cercanas y en el tallo, ¿sí? Y, y la raíz, bueno, se ve que tiene poca actividad metabólica. El transporte está dominado, digamos, por la proximidad, ¿sí? Que sería el flujo pasivo. En cambio, cuando hay aire frío, que la parte aérea está fría y la raíz caliente, el flujo aumenta hacia las raíces, porque las raíces calientes elevan su transpiración, es decir, que aumentan la fuerza del destino, como estuvimos viendo, y aumenta la descarga activa de sacarosa en raíces. Ahora, una raíz fría y un aire caliente o un ambiente caliente tiene un mayor transporte a las partes aéreas superiores. ¿Sí? Las raíces frías reducen el metabolismo y los ápices y brotes que estén a temperatura ambiente o más cálidos atraen más a los fotoasimilados. En conclusión, raíces calientes, mayor atracción de fotoasimilados. Los nutrientes y minerales también influyen en el transporte floemático. Entre los macronutrientes, el potasio, que regula la apertura estomática y el potencial osmótico. Tenemos el fósforo, que participa en la formación de ATP y también en la fosforilación de algunos azúcares para que puedan ser transportados. Y micronutrientes esenciales tenemos manganeso, cobre, zinc. El manganeso, por ejemplo, interviene en la síntesis de lignina para los vasos conductores. Y cobre y zinc participan en sistemas redox que protegen los tejidos conductores. El molibdeno es importante para la nitrato reductasa que habíamos visto. Y el boro forma un complejo con la sacarosa que va a facilitar su movilidad. También el boro estabiliza la pared celular para que el transporte apoplástico sea más eficiente. También mejora el transporte de auxinas, ¿sí? Se transporta junto con la sacarosa. Y también tenemos algunas sustancias que resultan ser inhibidores metabólicos. Todos estos inhibidores tienen un mecanismo general y es interrumpir la producción de ATP para la carga y descarga de sacarosa. Entonces puede afectar la cadena respiratoria mitocondrial, la fosforilación oxidativa, tienen todos sus efectos van como para ese lado. Ahí les puse algunos ejemplos. No sé, el flúor, por ejemplo, inhibe la enolasa de la glucólisis, detiene la producción de piruvato y hay una menor entrada en el ciclo de Krebs. Ácido cianhídrico bloquea los citocromos oxidasas, similar a la SIA del complejo 5 mitocondrial. Bueno, este tema lo van a encontrar muy bien en el Thijs Seiger y el del 98 y en las ediciones posteriores está muy bueno. Aborda mucho lo que es el transporte floemático con una buena base en lo que sería bioquímica y biología y también incluye datos experimentales recientes. Eso en los Thijs en los más nuevos. Y el ASCO, por ejemplo, tiene una explicación muy buena entre lo que es la teoría y las aplicaciones de lo que es transporte, por ejemplo, entre diferencias entre C3 y D4. Y tiene un capítulo dedicado especialmente a la distribución de fotoasimilados y factores ambientales. Después, bueno, el Selbouli-Ross tiene una descripción clásica del flujo masivo y tiene
Ahí tienen lo de la hipótesis de Munch y algunos experimentos.